Yo soy profesora de grupo de primaria, licenciada en psicología clínica, especialista en terapia de grupo, especialista en terapia de pareja, especialista en terapia familiar. Tengo la maestría en psicoanálisis y soy psicoanalista. Trabajo con grupos de madres sobre las emociones en los niños, con grupos de mujeres en el desarrollo emocional de la mujer y con grupos de hombres en el desarrollo emocional masculino. Además de que doy terapia de manera individual. Mi trabajo es sobre el miedo a la libertad, Erich Fromm y sus alumnos. El trabajo tiene 3 partes. Una es hablar del aniversario del IMPAC, otra sobre la obra del miedo a la libertad y finalmente de los alumnos. En esta ocasión no hablaré, ya hablé en otro trabajo sobre los alumnos mexicanos y el desarrollo del instituto en Fromm en la Tierra de los Hombres, México. Aniversario del IMPAC. En 1963, por necesidades de enseñanza, investigación, difusión y prestación de servicios, se construyó la pequeña torre de odontología 9, Copilco Universidad, que es donde estamos. La inauguró Erich Fromm y dictó una conferencia titulada Humanismo y Psicoanálisis, Fromm 1963, donde habló de la relación entre psicoanálisis y humanismo, haciendo énfasis en lo que no debemos de olvidar. Dice, en nuestros tiempos el humanismo es la reacción a la amenaza de una total burocratización del hombre y un holocausto nuclear totalmente destructor que podría acabar con media humanidad por lo menos y con toda la civilización. Al igual, no se debe olvidar que Freud consideró el psicoanálisis no solo como un proceso de terapia para la curación de la neurosis, sino también como una teoría del hombre. Asimismo, el que Freud también proponga como parte de la técnica analítica que se dedique tanto tiempo y atención a una sola persona, lo convierte en un método enraizado en el espíritu del respeto al individuo. Revisemos a la historia del edificio. La Sociedad Mexicana de Psicoanálisis se transformó en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis AC, IMPAC. En él se abarcaba la enseñanza, la investigación y la asistencia clínica y se formó una nueva sociedad psicoanalítica mexicana que agrupaba a los egresados de los cursos del IMPAC, Derbez 1980. Desde su inicio se contó con el apoyo del Dr. Fromm. El 8 de marzo de 1963 se fundó oficialmente la clínica, que coincidió con la fecha de inauguración del edificio del instituto. Esto fue posible gracias a la actividad y el constante interés de la señora Margarita Cascaus de Sierra, a la generosidad del doctor Emeric Somio y de la señora Ana de Somio, del señor Raúl Estrada y del doctor Federico Lemanche, y a la cooperación de otros amigos del instituto. La clínica del IMPAC se fundó con base a la convicción de que los beneficios que el psicoanálisis aporta no deben ser privativos de un grupo reducido, sino que deben extenderse al mayor número posible de personas, incluyendo aquellas que por dificultades económicas no pueden acudir con un analista particular. Se cumple así con el postulado de evitar el ejercicio de la profesión psicoanalítica como una práctica mediatizada, en mero modus vivendi, una práctica ideológica al servicio del poder. Aramoni, 1988. El miedo a la libertad. Publicado en 1941, explora las relaciones entre la humanidad y la libertad, las consecuencias de la ausencia de libertad y las condiciones psicosociales que hicieron posible el surgimiento y consolidación del narcisismo en el siglo XX. Las ideas del libro se basan en la distinción que Fromm hace al inicio entre libertad negativa como ausencia y emancipación de restricciones y coacciones externas y libertad positiva como la capacidad de las personas de controlar y determinar sus acciones y destino. La libertad negativa, dice Fromm, no es placentera o deseable por sí misma,
sino que muchas veces genera angustia y las personas prefieren acogerse a prácticas o ideas que les ofrezcan seguridad. Otro punto que toca en su libro Fromm hace un análisis desde la psicología social del fascismo, máximo exponente de cómo las personas han aceptado masivamente regímenes totalitarios que anulan las libertades, identificando un comportamiento tipo autoritario formado por un componente sadista y uno masoquista. La persona desea imponer un tipo de orden en el mundo, convencida de que es superior, pero al mismo tiempo desea someterse a una idea o líder superior que la guíe. Esta personalidad autoritaria se mezcló con la crisis económica y la incertidumbre de los años 30. Así las clases medias vieron en el nazismo y fascismo un sentido a sus vidas, una manera de llenarlas de orgullo y seguridad. Por la libertad, sino también refleja etapas en que el sometimiento del ser humano ante poderes totalitarios y dictatoriales han contado con la aceptación y justificación de muchas capas de la población. La libertad como experiencia humana no se trata de una experiencia idéntica en todo ser humano. Es ausencia de presión exterior o presencia de algo. Los factores económicos o sociales le llevan a la lucha por la libertad. Es una carga demasiado pesada a punto de eludirla. Para unos es una meta ansiada y para otros es una amenaza. Hay un anhelo instintivo al sometimiento. Entonces la libertad se vuelve un asunto importante a partir del siglo XX, con las tendencias sociales y económicas del liberalismo y capitalismo. Los mecanismos de evasión que ahora usa la sociedad para evitar llegar a esta libertad son el autoritarismo, lo iba a explicar, pero me lo brinco por el tiempo, la destructividad, que difiere del sadomasoquismo, por cuanto no se dirige a la simbiosis activa o pasiva, sino a la eliminación del objeto, la conformidad automática. El individuo trata de superar el sentimiento de insignificancia experimentando frente al poder abrumador del mundo exterior, renunciando a su integridad individual o bien destruyendo a los demás a fin de que el mundo deje de ser amenazante. Aquí Fromm afirma, estamos tratando uno de los problemas fundamentales de la psicología y se pregunta, ¿qué es el yo? ¿Cuál es la naturaleza de estos actos que hacen nacer en el individuo la ilusión de que son obra de su propia voluntad? ¿Qué es la espontaneidad? ¿Qué debe entenderse por acto espiritual original? Y por fin, ¿qué tiene que ver todo esto con la libertad? Hasta aquí, el miedo a la libertad. Los alumnos. En esta ocasión, ¿de cuáles alumnos vamos a hablar? De esos que estuvieron cerca de él antes de llegar a México. O sea, antes de llegar a México, Fromm. Con más precisión, aquellos que a través de detalles bibliográficos tienen la capacidad de ilustrar cómo lo vivieron y veían a su maestro, supervisor, terapeuta y a la persona que era Fromm. Bueno, hay uno que es muy conocido por todos nosotros, el doctor Rainer Funk. Él dice, era una experiencia estimulante. En el transcurso de mi primera entrevista con Fromm, aquel primer semestre en Locarno, ya percibí vagamente su capacidad para el encuentro cara a cara. Exactamente 33 años atrás, había dado comienzo la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. Fromm, judío de nacimiento, escapó de la persecución y el genocidio emigrando a Estados Unidos en 1934. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos desde Nueva York para ayudar a que sus parientes pudieran emigrar, solo logró salvar a algunos de ellos de ser deportados a campos de concentración, donde trágicamente fallecieron. Funk señala que la filosofía de Fromm hunde sus raíces en las experiencias vividas a través de sus relaciones terapéuticas. Tan solo 20 años después, ya convertido en el albacea de su legado, o sea, Funk,
Se disponía a preparar la edición de manuscritos inéditos y transcribir una conferencia que Fromm había pronunciado en 1959 en el William Alanson White Institute de Nueva York, en la cual precisamente describía la experiencia de solidaridad en el paciente. En sus palabras, el sentimiento de solidaridad es una de las experiencias terapéuticas más importantes que podemos ofrecer al paciente. A partir de entonces, este se deja de sentir aislado. En toda neurosis, en cualquier clase de trastornos, el problema central del padecimiento de un paciente, aun cuando existan otros asuntos importantes, es la sensación consciente o no de aislamiento. Cuando siente que comparto con él, que puedo decirle, este eres tú, y decírselo sin amabilidad ni grosería, queda liberado del aislamiento. Es como si otro ser humano le dijera, este eres tú, que está a tu lado y comparte esto contigo. Entonces aquí vemos dos aspectos del manejo terapéutico de Fromm. Uno, el cara a cara, bueno más, la vitalidad y la solidaridad. Del diván a la silla, Marianne Horney Eckhart, que es la hija de Karen Horney, dice, pienso en Fromm como un miembro de mi extensa familia. Perteneció al círculo de amigos de mi madre, Karen Horney. Probablemente lo conocí alrededor de 1930, cuando yo tenía unos 16 o 17 años, cuando llegué a Nueva York para estudiar psiquiatría y él aceptó psicoanalizarme. Pero mi contacto con él comenzó realmente en 1937 y fue mi madre quien me lo propuso como psicoanalista. Las sesiones terminan a petición mía. Tuve el deseo imperioso unido a una sensación de confianza en mí misma y de continuar por mi cuenta, o sea, es cuando se dan de alta los pacientes. Gran parte de la filosofía sobre el modo de ser que Fromm desarrolló más tarde se empezó a gestar cuando escribió su primer libro, El miedo a la libertad, 1941. En ese momento comenzaba a formular sus primeras creencias y a desarrollar su estilo propio de trabajo como psicoanalista. Dice Marianne Horney, parte de este proceso incluyó un cambio significativo en mi propia terapia. Durante los últimos 6 meses, seguí tumbada en el diván durante las sesiones, pero luego cambiamos a la silla, lo que permitió hablar cara a cara y mantener una conversación coherente. Esto supuso una diferencia considerable en mi sentido del yo. Ahora Fromm se dirigía a mí como persona, no como paciente. Fue tan amable y comprensivo que se adaptó a mis constantes cambios de horario debido a mi trabajo de residente en el Hospital Payne Whitney. Sin embargo, nuestra relación seguía siendo distante. Los sentimientos de transferencia continuaron siendo un enigma para mí. Incluidos mis esporádicos brotes de ira, aquello no parecía ser el mejor momento para tratar las reacciones de transferencia. A pesar de ello, parece que este distanciamiento era más bien una contribución mía. Despertar al paciente. David Schechter dice, Eric Fromm era el más vivo y despierto que he conocido, que pude imaginar. Estar con él era sentirse plenamente. Cuando era adolescente, en 1941, leí su obra El miedo a la libertad, que me orientó hacia el hombre y hacia la vida. Aquel libro también me ayudó a comprender el bárbaro holocausto y por qué los sádicos necesitaban a los masoquistas y viceversa, para alcanzar lo que Fromm ya de vuelta denominó simbiosis. Según cuenta Schechter, él estaba decidido a abandonar Canadá para estudiar con Fromm en el Alanson White Institute. Sin embargo, para su desagradable sorpresa, en 1951 se enteró de que Fromm se había trasladado a México. No obstante, había una pequeña luz de esperanza. Fromm regresaba a Nueva York 3 o 4 meses al año. Durante este tiempo, logró trabajar con él de manera intensiva, con sesiones de 2 horas, 4 veces a la semana, durante un periodo de 4 años.
El hecho de que la supervisión de Fromm levantara tanto su ánimo se debía, sin duda, a que Fromm veía cada sesión psicoanalítica y de control como una emocionante búsqueda de la verdad. Fromm era, ante todo, un buscador de la verdad y sabía que una parte esencial del psicoanálisis consistía en despojarse de la simulación y el engaño. Este es el último testimonio de uno de los alumnos. Dar esperanza al paciente. Dale Ortmeyer dice: mi introducción a Erich Fromm ocurrió en 1948. Cuando leí El miedo a la libertad, el título figuraba en una bibliografía de grandes libros para un curso de teoría sociológica que impartió Joseph Littler en la Universidad Estatal de Iowa. Yo acababa de licenciarme del Ejército de Estados Unidos, 1946, tras combatir en Europa y Japón. Procedente de una familia pacifista, luchar en la infantería durante la Segunda Guerra Mundial supuso un gran conflicto interno. Sin embargo, el miedo a la libertad me convenció de la necesidad de combatir a Hitler y a los nazis. Fromm acertó al señalar que Hitler y los administradores nazis eran extremadamente autoritarios y completamente indiferentes a la vida humana, describiéndolos más tarde como necrófilos, consumidos por la muerte, no por la vida. Desde su perspectiva, había que contenerlos e incluso eliminarlos. Nunca imaginé que, una década después, estaría impartiendo seminarios psicoanalíticos dirigidos por él en el William Alanson White de Nueva York. Fromm solo decía que el aburrimiento no debía formar parte de la experiencia psicoanalítica. Cuando le preguntaron si alguna vez los pacientes podían aburrir, respondió que, por supuesto, sí. Según él, el aburrimiento era una defensa básica, una forma de resistencia para no implicarse activamente en el proceso analítico. El psicoanalista tenía la responsabilidad de explicárselo al paciente. Si el paciente estaba verdaderamente implicado en la relación, no tenía razón para sentirse aburrido. Cada psicoanalista debía usar su propia capacidad creadora para desarrollar su estilo característico en el tratamiento de los pacientes. Fromm creía que las personas eran más propensas al cambio cuando atravesaban una crisis. En tales circunstancias, su resistencia a la percepción se volvía menor porque su realidad externa necesitaba cambiar. Los pacientes, entonces, estaban más predispuestos a reflexionar sobre las dificultades de la vida y su salud mental y emocional. Es cuando nos llegan los pacientes que están en crisis y no saben cómo resolver su vida. Poco antes de su muerte, Fromm dijo en una entrevista: es extraño, pero la mayoría de la gente cree que para llevar una buena vida no hay que practicar. Para él, no se debía dar la vida por sentada, sino considerarla también como una tarea que, según él, no siempre era sencilla. El arte de vivir requiere una práctica diaria, mediante el uso de una fuerza vital. Conclusión. Para conocer a un autor, es necesario conocer tanto su obra como su vida, ya que juntas se convierten en un referente esencial para comprender su trabajo. Hablar de Fromm es hablar de toda una historia, de un recorrido a través de sus vivencias como analista, supervisor y maestro. Esta historia está llena de recuerdos, de memorias, que a su vez nos permiten entender y ver cómo era él y cómo podía traducir ese medio en su realidad, una realidad que de alguna manera se convirtió en su laboratorio de vida. Esta realidad social que influye en nuestro carácter a menudo se evadía, como señala Fromm, a través de la enajenación o del miedo que implica ser libre. Gracias.